¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, doblete, 2 jornadas de sesión. De un lado y del otro de Pasos Perdidos. En este momento están debatiendo en el Senado Nacional. Así es, Aman, muy buenas tardes. Bueno, sin lugar a dudas, los vetos presidenciales cruzan lo que es la actividad en la Cámara de Diputados, la actividad en el Senado Nacional por estas horas, hace un ratito nada más. 5 minutos. 5 minutos. El Senado rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley que modificó, que realizó cambios en torno a los aportes del Tesoro Nacional, los ATN. Ese veto viene para la Cámara de Diputados y los vetos que ayer rechazó la Cámara Baja van hacia el Senado Nacional, que hoy ya estuvieron hablando los diferentes jefes de bloque, principalmente de la oposición, de pedir una sesión ordinaria, como la del día de hoy, para el próximo jueves 2 de octubre. Vamos a ir analizando a lo largo del día de hoy un poco lo que sucedió en la jornada del día miércoles en la Cámara de Diputados, con testimonio de los propios diputados, algunos momentos de la votación, pero primero lo primero, los títulos aquí en Pasos Perdidos. La Cámara de Diputados logró la insistencia de la ley de emergencia pediátrica con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Tendrá que volver a votarse en el Senado. La Cámara Baja aprobó la insistencia sobre el financiamiento universitario. La votación resultó 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por el fentanilo contaminado. Se aprobó con la mayoría calificada en una votación a mano alzada y por unanimidad. Le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones, que también siguió muy de cerca la sesión del día de ayer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, y escuchando con mucha atención lo que nos estabas diciendo, Fer, respecto a que en el Senado, bueno, después de esta cuarta sesión ordinaria, se viene la quinta para la semana que viene y la otra. Bueno, exactamente. Quinta sesión ordinaria, y en ese contexto también esta definición que sorprendió con una sesión ayer que terminó abruptamente antes de lo previsto, pero que en ese contexto dejó dos saldos muy importantes y que pueden elevar la cantidad de leyes insistidas de 42 a 44. Vamos repasando rápidamente lo que sucedió dentro del Congreso, porque en las inmediaciones había una multitudinaria marcha convocada principalmente por las universidades nacionales, por estudiantes también secundarios y por los trabajadores y trabajadoras del Hospital Pediátrico Garrahan, junto a mucha ciudadanía que se congregó para seguir qué pasaba dentro del Congreso Nacional. Así es. Repasamos ahora el momento en que se da la votación por el rechazo o la insistencia, en definitiva, de la emergencia pediátrica. Habiendo finalizado el debate, se van a votar en forma separada los expedientes considerados, por lo que esta presidencia comunica que en ambas votaciones emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar el expediente 10P del Poder Ejecutivo 2025, corresponde aclarar el sentido del voto, y acá lo voy a leer taxativamente 2 veces para que no quede ninguna duda. Por la afirmativa, se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27796. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido con el artículo 83 de la Constitución Nacional, para la aprobación se requieren 2/3 de los votos. Por favor, vayan identificándose.
Sí, pero votos. ¿Están todos identificados? Tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí estaba, la primera votación Sí. del primer debate, podríamos señalar. Una buena medida, me parece que más allá, fue una medida intermedia entre lo que planteó Pichetto cuando empezó la sesión de no abrir la lista de oradores, de pasar directamente a votar, a la otra medida que era dejar abierto el recinto para que hablen los 257 diputados. La discusión en conjunto de los dos vetos me parece que fue una buena medida que también agilizó el tratamiento de la sesión. Después se votó por separado. Veíamos recién la Exactamente. votación de la ley de emergencia pediátrica. Ahora vamos a ver el momento en que minutos después se votó el financiamiento universitario. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa, les pido por favor a los diputados que tomen asiento. Les pido que tomen asiento, por favor. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar el sentido del voto. Por la afirmativa se insiste con la sanción original. Pero ahora se va a ocupar el sistema. Lo aviso. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el 27795, bajo el proyecto de la ley 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Voy a repetir de nuevo para que no haya dudas. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Por favor, sírvanse a identificarse los diputados. ¿Están todos identificados? Entonces, tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Bueno, Igualmente, ahí están las insistencias, ahora lo tiene que discutir el Senado. Sí, igualmente la sesión fue cargada de tensiones en algunos momentos, de discusiones políticas intensas, no sobre los temas que se discutían en definitiva, ¿no? Pero sí se notaba un clima tenso entre el oficialismo y el panoficialismo, ¿no? En las respuestas que dieron. Tensiones todo el tiempo. Todo permanente. Antes de que comenzara, hay que decirlo, en la primera etapa, cuando surge la propuesta de Pichetto de ordenar el debate, bueno, Rodrigo de Loredo plantea su discrepancia, se escuchan los gritos de Soledad Martínez contra José Ignacio García Aresca, especialmente. Después vienen las dificultades para poder llegar al cuarto intermedio. Soledad Carrizo. Soledad Carrizo, perdón. Después el cuarto intermedio, después del cuarto intermedio retomar el hilo y ahí sí, ya quedaba todo más ordenado. Y la pregunta era si finalmente la sesión iba a durar, como se esperaba, 14 horas
o si finalmente corría el riesgo de que en algún momento se cayera, que fue finalmente lo que pasó después de las 9 de la noche. Claro, exactamente. Una sesión que, más allá de la tensión, no tuvo legisladores que se levantaron de sus bancas a ir cara a cara hacia otras bancas. No nos encontramos con lucha de filmaciones. No hubo filmaciones. Exactamente. No hubo un grupo de legisladores haciendo un montoncito delante del presidente de la Cámara. Nos empujaron. Nos empujaron, exactamente. Así que me parece que fue una... Estamos mejorando como las sesiones. Sí, lo que también hay que decir es que en esta sesión de la jornada del día de ayer se escuchó más fuerte que en otras sesiones el reclamo por el genocidio en Gaza, ¿no? Que fue parte también de los contrapuntos. Exacto. Uno protagonizado por Nicolás Mazot. Exactamente, ¿no? No solamente del Frente de Izquierda, que en general son quienes levantan estas banderas, sino que se empieza a multiplicar una mirada más colectiva dentro de la Cámara, que no va a ser fácil consensuar porque hay posiciones antagónicas respecto a lo que está sucediendo en Franja de Gaza, pero ahí es donde me parece que se tensionaron más los puntos de esa sensación rara que había en el aire. Muchos sorprendidos de escuchar a Nicolás Mazot, integrante del bloque de Encuentro Federal, bueno, planteando no solamente su preocupación, sino cuestionando específicamente la desproporcionalidad de la respuesta del Estado de Israel después del ataque terrorista de Hamas y la ofensiva que implicó la situación actual en la Franja de Gaza. Bueno, fue una opinión, un punto de vista desde una cuestión de privilegio que retumbó con mucha fuerza. Mucha fuerza. Y el otro dato que no puede pasar inadvertido, 1.700 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales custodiando el Congreso de la Nación, una movilización masiva, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales capitales de nuestro país, y ni un solo incidente. Hablando también de un dato proporcionalidades también, ¿no? Un dato importante porque además la decisión del gobierno nacional fue no aplicar en la jornada de ayer es el protocolo antipiquetes. Totalmente. Entonces eso también descomprimió un poco la situación. Y además, como un dato no menor, el hecho de que los legisladores aceleraron el tratamiento. Sí. Y a la hora que estaba prevista la movilización o el horario pico, ¿no? El horario cero de la movilización, que era a las 5 de la tarde, a esa hora se estaba votando. Bueno, exactamente. Ahí hay un tema, porque los aprendizajes de los vaqueanos con muchos años en las sesiones que sostienen ya hace un buen tiempo que los tiempos de las discusiones políticas tirantes en el recinto de la Cámara de Diputados se pueden reconducir y organizar y también medir sus tiempos si hay acuerdos políticos para ordenar el debate. Todo un dato, en medio de un recinto hiperfragmentado, marcado por una hiperpolarización con temas que, bueno, que en este caso marcan historia también por las pulseadas con el Ejecutivo. Bueno, hubo otra votación en la Cámara de Diputados, que es la creación, ya se viene hablando hace tiempo, la creación de una comisión especial investigadora por el caso del fentanilo contaminado. Este fue el momento de la votación. A continuación, corresponde votar el proyecto de resolución despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión de los expedientes 2775D 2025, 4279D 2025, 4418D 2025, 4489D 2025 y 4490D 2025, leído por el secretario parlamentario con las modificaciones indicadas por el miembro informante. Por consiguiente, se va a votar a continuación, a mano alzada. Por favor, sírvanse a expresar si hay asentimiento para continuar con este tema en positivo. Resulta afirmativo y queda aprobado el proyecto. Momento de la creación de esta comisión que tenían previsto también ya en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento hubo un encuentro, estuvo también el Observatorio de Víctimas del Congreso que hoy conduce la diputada mandato con cumplido Menghini Rey, y justamente también un momento, decíamos, de coincidencias de todos los bloques políticos, porque no fue nominal la votación, fue mano alzada, pero los proyectos sí son de diversos sectores políticos, ¿no?, que impulsan esta comisión investigadora, que todos hablaron y dijeron hay que ir hasta las últimas consecuencias.
proyectos prácticamente del oficialismo, porque Silvana Giudici lo impulsó desde un primer momento, y por el otro lado también otros sectores de la oposición, ¿no? Sí. Como Unión por la Patria y Democracia para Democracia para siempre. Ahora, la síntesis finalmente fue a partir de la coincidencia entre los proyectos de Juliano y de Giudici, porque Claro. la iniciativa que había impulsado el legislador Fueguino finalmente quedó en un segundo plano a partir del acuerdo entre Juliano y Giudici, ¿fue así? Bueno, claro, exactamente. Lo que hizo el diputado por Tierra del Fuego era querer hacer una comisión investigadora en el Dentro de la seno. Comisión de Exacto, Salud, dentro claro. de la Comisión de Salud. Sí. Victoria Tolosa Paz pretendía hacer una comisión bicameral investigadora. Bueno, llegaron a un punto de acuerdo y por unanimidad se vio anoche qué es lo que surgió. Vamos a escuchar lo que decía Facundo Manes, diputado de Democracia para Siempre, una de las expresiones del radicalismo aquí en la Cámara, sobre todo vinculado a la cuestión del financiamiento a las universidades y la emergencia en salud pediátrica. Uno de los diputados también que viene impulsando varios proyectos que tienen que ver con la salud mental. Fue un paso civilizatorio que dio el Congreso de la Nación. Discutir en el siglo XXI el rol de la salud pública, de la educación universitaria pública, de la ciencia y tecnología que se desfinancia en el nuevo presupuesto es algo disparatado. Así que, por suerte, los diputados y las diputadas hoy dieron un paso civilizatorio hacia la modernidad. Hay que auditar la universidad, hay que auditar la salud pública, hay que auditar el sistema científico, pero hay que apoyarlos, porque son la base de la economía moderna. En el siglo XXI la economía es la capacidad de desarrollo humano y la capacidad de innovar de los pueblos. Así que hoy estoy muy contento y orgulloso de lo que se votó acá. Yo creo que lo que primó hoy fue la convicción de los diputados y las diputadas de volver a su pueblo, a sus ciudades, con la frente alto y no ser víctimas de una prepotencia del Poder Ejecutivo o de sus gobernadores que muchas veces por intercambios económicos presionaban a estos mismos diputados o diputadas para votar otra cosa. Así que me parece que fue una conciencia colectiva de los representantes de la Cámara para apoyar algo civilizatorio. Bueno, ahí estaba Facundo Manes, diputado por Democracia para Siempre, candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. Por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Bueno, hablando de estos temas que tienen que ver, obviamente, con un largo debate respecto al Congreso Nacional que viene dando sobre universidades y el tema Garra. Y también, bueno, esta insistencia de la ley original del Congreso muestra a lo largo de los meses, desde el año pasado, donde se empezó discutiendo también este aumento a las universidades y luego la emergencia pediátrica, del impacto que va teniendo no solo la campaña electoral, sino el paso del tiempo del gobierno de Javier Milei en los bloques aliados, ¿no? Porque fue parte de lo que se marcó ayer a la tarde y todos los análisis que se hicieron durante el día de hoy aquí en Diputados TV, la fragmentación, la diferencia de votación sobre todo entre los aliados, ¿no? Totalmente. Y el panoficialismo que se fue también desmembrando en diferentes expresiones. Bueno, las diferencias quedaron marcadas numéricamente, como suele pasar en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Las diferencias, las victorias y las derrotas políticas tienen una medida numérica. Se pueden medir en números, en voluntades. Y en este caso, si comparamos con los 87 héroes que llamó el presidente Javier Milei el año pasado, bueno, las votaciones de ayer estuvieron a 27 y a 20. Voluntades por debajo de esos 87. Así es que todo un dato explorar y bucear un poco en esas diferencias. Una de las muestras también, decíamos que no hubo incidentes, no hubo tironeos, pero sí es cierto que el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo fue foco de la atención durante la jornada, no solamente por la decisión de Silvia Lospenato de votar contra el veto universitario, sino también de las imágenes que quedaron expuestas en las diferencias entre Cristian Ritondo y Silvia Lospenato, en donde circuló un video en donde quedaba clara la diferencia, en donde el planteo era, bueno,
levantate y andate si vas a votar distinto. Y la respuesta de la diputada fue, vos no me vas a decir lo que yo tengo que votar. Así que eso es solamente el prólogo de esas 9 voluntades que finalmente también hicieron lo mismo que los penatos y marcaron una fragmentación que no es nueva en otros conglomerados políticos, como viene pasando en el radicalismo y como también le podría haber pasado al peronismo. Y también, bueno, otros aliados, ¿no? Como dentro del oficialismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, también el nuevo bloque Coherencia, que son las disidencias del oficialismo, que hasta ahora venían votando en todo de manera conjunta. El reclamo de los diputados, también de esos espacios, porque se formalice la aprobación de un presupuesto, ¿no? Que evite este tipo de sesiones, por lo menos a priori, con algunos sectores que reclamaron. Si hubiera presupuesto, no habría sesión en el día de ayer. Bueno, a ver, y el impacto, ¿no? de el calendario electoral, largo calendario electoral que tiene la República Argentina, porque empiezan a impactar en el bloque del PRO, los resultados en la Ciudad de Buenos Aires, los resultados en la provincia de Buenos Aires, los cierres de listas para el 26 de octubre también cruzan e impactan en los distintos bloques políticos, en todos. Lo que pasa que, obviamente, hay resultados electorales que tienen un impacto en un momento determinado, es lo que le está ocurriendo al PRO en este momento, y por el otro lado, el impacto del triunfo del peronismo, de Unión por la Patria, en la provincia de Buenos Aires, impacta casi mostrando un bloque homogéneo, sin internas, cuando uno lo sacude y está en el medio de una pelea. Las diferencias totalmente. Pero hoy por hoy las fuertes diferencias se ven en otro lado. Claro, el que tiene que sumar para consolidar su mayoría es el oficialismo, como siempre decimos. En épocas electorales se abroquela una oposición, más cuando son mayoría en el Congreso. Bueno, vamos a hacer la pausa. La primera el día de hoy, ahí volvemos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados.
Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y sin duda la sesión de ayer dejó muchos comentarios para realizar y también reflexiones de los diputados. No todas se pudieron volcar en el recinto claro. porque se procuró avanzar en las votaciones, que los jefes de los bloques hablen, acortar la lista de oradores para que se dinamice un poco el debate. Bueno, es un poco la intención de las autoridades de la Cámara y de los bloques a veces. Aprovechar también el recinto. Ahí estamos viendo cuando está jurando el flamante diputado Prades de la provincia de Santa Cruz, que reemplazó al diputado Acevedo. Muy saludado por todos. Muy saludado. Muchos diputados se acercaron a... Exintendente. Exintendente. Sí, bueno, se va a ocupar seguramente un cargo, por lo menos una terna, para ocupar la Suprema Corte Provincial. Así es, Acevedo. Así que pasa el Poder Ejecutivo, Legislativo, ahora el Judicial. Y eso que decíamos, muy acompañado, podríamos decir, por la mayoría de los diputados, sobre todo los que tienen mucho tiempo, que los conocen de otros momentos, ¿no? Cuando también fue intendente o cuando estuvo en el inicio del kirchnerismo. Bueno, y decíamos, la idea también es que, digamos, acortar un poco las sesiones, las largas sesiones, y tratar de ordenar lo que tiene que ver los cambios que uno va viendo también con el correr de las sesiones y con el correr de los meses de lo que fueron las sesiones de hace tiempo atrás, donde las sesiones comenzaban con largas horas, 2, 3 horas de cuestiones de privilegio, que la gente que venía y que estaba interesada en el debate específicamente, e incluso invitadas por la Cámara para estar presentes en la discusión de un proyecto de ley, tenían que ir porque no se llegaba a discutir ese proyecto. Estrategias, ¿no? Bueno, puede ser, Así es. pero lo cierto es que en este sentido el Congreso busca de alguna manera ir cambiando y acercarse un poco más también a la gente. Producto de la necesidad, me parece. Sí, claro. La necesidad política de evitar que los debates en el medio se diluyan, o lo que está pasando, que un paso en falso en algún momento de una sesión maratónica deje la ventana para que se caiga, que fue finalmente lo que terminó sucediendo ayer. Bueno, en ese contexto el tratamiento de los dos principales temas que estaban previstos en el orden del día permitieron llegar a una síntesis a partir de las 5 de la tarde. Antes de las 5:30 ya estaba definido claramente el rechazo de la Cámara de Diputados, tanto para el veto para el financiamiento universitario como para la emergencia pediátrica. Y un dato también, bueno, el gobierno jugó una ficha. Gabriel Bornoroni, en el comienzo de la sesión, hizo una oferta. La gran pregunta, y es la pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿por qué ese método elegido? ¿Fue una decisión tomada a último momento, producto de un giro quizás generado desde el gobierno nacional para ponerlo sobre el recinto? Pero también habría sido una oportunidad para el Poder Ejecutivo para hacer un anuncio. Quizás los tiempos no dieron, pero lo que quedó claro es que sobre el filo de una votación adversa, el gobierno jugó una oferta, había propuesto llevar todo para adelante 2 semanas después, cuando comenzara el tratamiento del presupuesto, adelantar parte de los aumentos para el último trimestre, y fue Dania Tabela, la diputada Democracia por Siempre, ex rectora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que dijo, no, esto es insuficiente, estamos planteando la recomposición no solamente de este año, sino la del año anterior. Por lo tanto, la respuesta fue: no es procedente, no la aceptamos. Pero sí, el otro dato fue el oficialismo jugando una propuesta de último momento. Bueno, ¿por qué? Porque también los sectores que acompañaron al oficialismo le pidieron gestos al gobierno. Claro. Hablaron con Martín Menem, hablaron con el ministro del Interior, Catalán, hablaron con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, le pidieron algún gesto, alguna respuesta para dar. Claro. Bueno, no sé si fue el mejor momento para plantearlo, porque ya casi como que estaban Está jugadas. cocinado todo. Las fichas ya estaban jugadas, ¿no? Exactamente. Fue casi al comienzo, fue el comienzo de la sesión. Totalmente, Sí, el al comienzo inicio. de la sesión. Bueno, habló Leandro Santoro. Sí, vamos a repasar varios testimonios. En un ratito vamos a pasar también el testimonio de Dania Tabela, pero primero con Leandro Santoro, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, respecto a lo que está en tratamiento de insistir desde el Congreso de la Nación en el financiamiento educativo y la emergencia pediátrica.
Es irracional suponer que el equilibrio fiscal de la Argentina depende del financiamiento de un hospital pediátrico y también es muy injusto pedirle a la gente que se resigna a tener educación universitaria y pública de calidad. Y creo que por ese motivo fue tan contundente el número, porque personas que pensamos distinto, que militamos en partidos diferentes, sabíamos que teníamos que defender hoy los valores de la democracia argentina y tanto la salud pública como la educación son dos valores fundamentales. El error más importante es suponer que el ajuste fiscal lo tiene que pagar la gente. Ellos dijeron que iba a pagar la casta, porque mientras no se combate la evasión fiscal, mientras lamentablemente se hicieron reformas tributarias que perjudicaron a los más débiles y favorecieron a los más ricos, y donde se sigue especulando financieramente con tasa de interés usurera, decirle a la sociedad que se tiene que bancar un ajuste sobre la salud, sobre la educación, sobre la discapacidad, sobre la tercera edad, es irracional. Por eso perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por eso y porque además quedó al descubierto una trama de corrupción que mostró el doble discurso y la doble moral. Mientras decían que por un lado había que hacer un ajuste porque había corrupción en la ANDI, resultó que nos enteramos los argentinos que los que robaban eran ellos. Y a partir de ese relato que se desmorona, me parece que se empieza a provocar todo esto que viste recién. Bueno, ahí estaba Leandro Santoro, la voz de Unión por la Patria. Respecto a estos debates, hay otros temas también que se fueron discutiendo, que se fueron analizando. Veíamos el tema de la comisión vinculada con el fentanilo. También se aprobaron los emplazamientos a distintas comisiones con distintos temas. Hay pedidos de interpelaciones con la Secretaria General de la Presidencia, con el Ministro de Salud de la Nación. Sí, el tema de las presuntas coimas y retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad también sobrevoló la sesión. Hubo una propuesta en ese momento para generar la interpelación y convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Todas las sesiones pasa. Reclamo a algunas comisiones que están en cabeza de los diputados del oficialismo que no estarían convocando los plenarios que solicitan el resto de las comisiones. Florencio Randazzo también habló con nosotros, con Diputados Televisión, antes de la votación, pero argumentando cuál era su posición respecto a los debates que se daban. No me sorprendió. Creo que era previsible que muchos legisladores votasen en contra del veto del Poder Ejecutivo, porque creemos que lo ameritaban los dos temas, tanto el financiamiento del Garrahan como el financiamiento de las universidades. Yo estaba convencido que íbamos a tener 2/3 porque creo que los dos temas son demasiado sensibles. Por un lado, la salud de los chicos que tienen problemas en un hospital que es un emblema, y por otro lado, la educación pública, que creo que ha sido precisamente una de las grandes logros que ha tenido la Argentina durante muchos años. Nosotros conformamos un espacio, una nueva fuerza política, que es Provincias Unidas. Dentro de este bloque, digamos, la mayoría participa de ese espacio. Es un espacio que intenta, ponerle racionalidad y sensatez a la política. Por eso vamos a competir el próximo 26 de octubre, con lista en 16 provincias. En el caso mío, yo encabezo la lista en la provincia de Buenos Aires y creemos que la Argentina necesita tener una mirada mucho más productivista, mucho más de desarrollo, un Estado inteligente, que no es ni el Estado kirchnerista, diríamos que se mide por la cantidad de empleados, por la cantidad de regulaciones, y dato mata relato. Vimos cómo terminó, ni la visión que tiene el gobierno actual de un Estado que no existe. Nosotros creemos que un Estado que preste los servicios básicos esenciales y que pueda generar obras de infraestructura que permitan que la Argentina sea competitiva, que tenga productividad. Nosotros tenemos una mirada diferente y esa mirada también la queremos expresar en el Parlamento. Bueno, ahí estaba Florencio Randazzo, no solo hablando de lo que es la sesión, lo que fue la sesión, sino también aprovechando las cámaras para hablar de su candidatura y mencionar que es candidato, que es candidato el próximo 26 de octubre por Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires. Sí, parte de la discusión que también se dio ayer tiene que ver con los recursos y justamente con los diputados que tomaron más protagonismo, van tomando más protagonismo, que van a buscar renovar sus bancas. También hablamos con una diputada que se va yendo a final del año, el 19 de diciembre termina, y no su mandato por lo menos en esta Cámara, la diputada Dania Tabela, que además tuvo mucho protagonismo porque ha sido en el gobierno de Mauricio Macri, subsecretaria justamente de Políticas Universitarias, ha sido rectora también de universidades en la provincia de Buenos Aires y habló con nosotros también respecto a estos temas.
Estoy muy contenta, me parece que los diputados y diputadas estuvieron a la altura de las circunstancias, del debate que se está dando en la calle, en los medios, en las redes sociales, en todos lados. No esperábamos este número, la verdad que ni en los augurios que hacíamos hoy a la mañana teníamos este número. Fue un número que además se fue construyendo durante la sesión. Creo que el hecho de que el propio oficialismo reconociera que la plata estaba, tratando de hacer una oferta para sacar el debate de la ley del recinto, hizo que muchos que quizás no pensaban acompañar, con dudas en esta idea de si se puede o no se puede, si había o no había financiamiento, optaron por acompañar, habida cuenta de que el financiamiento está. Entonces se puede resolver. El sistema tiene fallas, por supuesto, como todo en el mundo, y todo es perfectible. Ahora, no es rompiéndolo, no es destruyéndolo. Y está claro que la voluntad de algunos es destruirlo, porque vos me vas a decir que vas a tener más graduados desfinanciando la universidad, parece paradójico. Vas a tener mejores graduados echando a los mejores docentes porque los salarios que ganan son una miseria. No, es paradójico. Y después hay un montón de cosas que se dicen, gente que no vino a votar ficha limpia y hoy se da el lujo de exhibir la foto de una autoridad universitaria. Gente que no vino a votar ficha limpia porque se había indigestado la noche anterior y hoy viene a darse ese lujo. Digo, hay que tener la ficha muy limpia para poder hablar de los otros. Así que digo, nada, estos son debates políticos, chicanas, lamento cuando se habla desde ese lugar. A mí me gusta discutir las estadísticas reales, los datos reales. Argentina tiene un problema en la graduación universitaria. Quienes hemos trabajado en el sistema lo sabemos, también sabemos que parte de ese problema es que el 70 y pico % de nuestros estudiantes no son estudiantes full time, tienen que trabajar para acompañar su trayecto educativo. Esto no pasa en todas las partes del mundo. Sabemos que hay que rediscutir la extensión de las carreras, sabemos que hay que discutir las currículas, pero no es desfinanciando la universidad que lo vamos a conseguir. Ahí estaba Dania Tabela, Sí. un poco en parte también la voz de esta discusión, este debate puntualmente con respecto al tema de universidades. Todo un dato, no solamente porque estamos escuchando a una ex rectora de una universidad de la provincia de Buenos Aires, sino también se cierra un debate dentro del radicalismo, de un radicalismo que en la Cámara de Diputados está dividido en 4 espacios, desde un monobloque, pasando por el resto de sus expresiones, y en ese contexto también el otro dato. ¿Qué es lo que pasa con el radicalismo universitario? Que ha sido uno de los motores de la otra insistencia, de la insistencia de diputado por diputado, y especialmente los que forman parte de la Unión Cívica Radical. Los mensajes y los esfuerzos fueron muy claros, porque además no solamente que el radicalismo tiene una presencia muy fuerte en su base universitaria, sino que también tiene un peso muy importante y por ende muy tirante en esta coyuntura en el Consejo Interuniversitario Nacional, la mesa que reúne a los rectores de las universidades públicas argentinas, en donde el radicalismo tiene una mayoría gravitante. Muy importante. Todos esos componentes, bueno, también obligaban al bloque que conduce Rodrigo de Loredo y también, obviamente, al de Democracia por Siempre, los dos principales conglomerados, arrastrados por los otros 2 espacios. Mario Barletta en el monobloque de Unidos, sí, y el otro sector, bueno, los radicales con peluca, que están dentro de la Liga del Interior, todos, muchos de ellos con su afiliación partidaria y cruzados por el debate en el partido. Se ha llegado a una síntesis que también explica cuál es el camino que recorrió ese radicalismo, especialmente en su representación parlamentaria vinculada con el debate del financiamiento de la educación superior. ¿Por qué lo digo? Porque ayer se cerró un round en la insistencia después del intento del año pasado, en donde las consecuencias marcaron, bueno, un cisma dentro del partido, también dentro del bloque, que en algunas fuerzas también vemos que sucede, como pasó en el recinto ayer, especialmente con el PRO. Y hubo ecos de toda la discusión que hubo ayer en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hoy temprano en el Senado. Les comentaba que al inicio de la sesión en el Senado de la Nación se pidieron preferencias, varios senadores de la oposición, del radicalismo, de Unión por la Patria y también de algunos bloques provinciales reclamaron que se avance, que se reúna en la Comisión de Presupuesto. También no pueden emplazar en el Senado de la Nación, por eso se piden las preferencias con y sin dictamen.
para poder tratar en el recinto los proyectos, porque reclaman lo mismo que la Cámara de Diputados. No se reúnen en plenario la Comisión de Educación y de Presupuesto. La de Presupuesto la conduce el senador Atauche para darle dictamen a estos proyectos. Claro. Por ejemplo, la Universidad de Saladillo la reclamó hoy el senador Abad, la Universidad de la Cuenca del Río Salado, que es otra que también ya tiene dentro del Consejo Interuniversitario Argentino un dictamen favorable de viabilidad para el desarrollo de esa universidad, y algunos otros senadores también empezaron a reclamar mayor desarrollo y aprobación de este Congreso de la Nación de proyectos que en definitiva llevan varios años hasta que se implementan, se pueden planificar para que no afecten al equilibrio fiscal, pero la voluntad de multiplicar universidades, ¿no? Frente a esta discusión. Exactamente. Y ahí está nuestro grafo. Aprobaron la insistencia a la ley de reparto de los ATN, 59 votos a favor, 9 votos en contra, 3 abstenciones. Fue el resultado también. Números importantes, alcanzando más de 2/3 del Senado Nacional. El oficialismo nuevamente quedó, digamos, casi aislado con sus propios senadores, los 6 senadores que tiene la bancada de La Libertad Avanza, más el senador Paul Troni de la provincia, Francisco Paul Troni de la provincia de Formosa, y 2 diputados del PRO, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, son los que intentaron, sin suerte, tratar de sostener el veto del presidente de la Nación, Javier Milei. Sí, datos importantes también sobre la reconfiguración de algunas alianzas que se tienen entre el Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos Provinciales, pero como estamos hablando de la coparticipación de los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional, bueno, hubo otra predisposición de los gobernadores, ¿no? Frente a incluso unos fondos que se fueron girando en los últimos días, previendo por ahí otras reacciones. Se nota no solamente en la campaña electoral, sino que también se va avanzando en discusiones que queda poco tiempo, ¿no? El 30 de noviembre termina el año parlamentario y todo lo que se discuta después tiene que estar dentro de extraordinarias, que ya queda en poder del Ejecutivo Nacional la convocatoria. Por eso se aceleran los tiempos y por eso la próxima semana va a haber emplazamiento ya, convocatoria de las comisiones emplazadas, principalmente la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, ahí hay varios temas, están temas vinculados con lo que decíamos anteriormente, el tema de pedidos de interpelaciones a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al ministro Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación. El tema tiene que ver con las presuntas denuncias por Andis. Exactamente. Lo referido a fentanilo me parece que empieza a volcarse a la comisión investigadora. Totalmente. Y habrá que ver de qué manera empieza. Se consolida, cómo empieza a trabajar. Ahí va a haber un rol muy importante de Silvana Giudici, que hasta algunos dicen podría llegar a presidirla, la comisión. Veremos. Es una posibilidad, especialmente por el acuerdo que surgió ayer para encontrar una salida, pero insisto, porque hay otra centralidad, que la dijo el propio Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Algunos lo cuestionaron, incluso lo cuestionaron dentro del recinto, porque buscó darle un rol muy importante a los familiares. Claro, Mayoraz fue, y lo contamos en este programa, el destinatario de la preocupación de los familiares por la dilación en el trámite de la creación de la comisión investigadora, la falta de respuesta que tenían hasta entonces ante la ausencia de un plenario veloz de las comisiones de peticiones, poderes y reglamento y de asuntos constitucionales. Eso originó que Mayoraz fuera apuntado directamente por los familiares, luego de otro tema que Mayoraz también se vio obligado a mencionar, y es cómo el gobierno tuvo que recalibrar la presión en torno al juez federal de La Plata, Nicolás Kreplak, especialmente por Ernesto Kreplak, perdón, especialmente porque el gobierno había sostenido que iba a buscar recusarlo. Y especialmente por su relación con su hermano, quien decía, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que finalmente sucedió? Fueron los mismos familiares los que se pusieron de acuerdo para advertirle al gobierno nacional y especialmente al presidente Javier Milei que era un error ir contra el juez Kreplak. Un guante que Mayoraz ayer no perdió de vista,
Pero así como nos encontramos con un mayorazgo que reconoció esos puntos y que se mostró concesivo para llegar a ese acuerdo, bueno, es posible también de que ese sea el acuerdo que permita que Giudici esté al frente de esta comisión y que el trámite sea acelerado para conseguir resultados. ¿Por qué? Porque hay un dato central. Siguen siendo 96 las muertes por fentanilo contaminado. Esa cuenta regresiva que tenía muy preocupados a los especialistas y también al juez se ha detenido. Se temía de que la cantidad de muertes podía dispararse aún más, vinculado a la búsqueda de los lotes y a conseguir las ampollas que todavía no habían sido recuperadas. Bueno, eso se ha detenido y eso también forma parte del contexto de esta decisión de anoche de la Cámara Baja. Hay también ya convocatoria para la Comisión de Presupuesto el próximo miércoles. Así Lo es. habíamos dado a conocer el martes entre las comisiones, nos habíamos enterado. El miércoles, obviamente, con la sesión quedó un poco borrado del esquema, pero el miércoles próximo a la 1 de la tarde comienza el proyecto de presupuesto a ser debatido con un esquema de trabajo que va a proponer el presidente de la comisión, José Luis Espert, que seguramente dará un debate y, bueno, un espacio de reunión por lo menos de 49 miembros, que son los que la integran, y todos los diputados pueden participar de los debates, por más que no sean miembros de la comisión, lo que no pueden es firmar dictamen. Así que se va a poner también un poco intensa en la semana porque hay comisión libre el martes, el miércoles hay presupuesto, empieza a configurarse también la configuración de la Comisión de Asuntos Constitucionales con otros temas vinculados a la ley de DNU, así que viene una semana intensa la que viene. Claro, exactamente. Vos bien nombraste el tema de las modificaciones a la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia. Ayer también se emplazó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya hay 2 fechas, 23 y 30 de septiembre, para que se genere toda una discusión y posteriormente la firma de un dictamen. Es un tema que le preocupa y mucho al gobierno nacional. Ya hay funcionarios del gobierno que están hablando con los gobernadores, que tienen siempre injerencia en los bloques políticos, en los diputados, ya no pensando en temas de partidas presupuestarias, en el tema principalmente para que no haya número para discutir esos cambios. Y es mayoría los simple DNU. la que se necesita, así que mayoría hay simple. que trabajar fuerte Sí, claro. para conseguir los consensos, y viene una media sanción de la Cámara de Senadores que también obtuvo un respaldo importante. Veremos Claro. cómo... Y es un tema que ya se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Exactamente. hasta se firmaron dictámenes. Exacto, diputados lleva la delantera en esa discusión. claro. Exactamente. Hay que ver si en este contexto, e insisto, con el arranque del debate presupuestario, bueno, no se abren otras instancias de negociación en este escenario. El mecanismo para la regulación de los decretos de necesidad de urgencia es una preocupación para el gobierno y ha quedado demostrado que también ha sido una herramienta que el presidente ha decidido sobreutilizar durante su mandato y que ahora está empezando a tocar un techo. Así que en el próximo bloque vamos a contar un poco hasta dónde ha sido el techo de esos decretos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Exactamente, volvemos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El último bloque de este programa del día de hoy, Claudio Mardones nos trajo un poco de revisión histórica, ¿no? Claro. Para ubicarnos en lo que pasó ayer. No es la primera vez que el Congreso insiste en una ley, pero sí hay que recuperar un poco la memoria para saber cómo son estos procesos. Claro, ni tampoco fue con la ley de discapacidad. Hubo insistencias a lo largo de la historia argentina, tomando por lo menos la recuperación democrática de 1983, Claudio. Sí, señor. 42 han sido las leyes insistidas desde la recuperación democrática de 1983, con lo que implicó la recuperación democrática. No solamente el fin de la dictadura, sino que este Congreso de la Nación reviviera. Porque hay que recordar que entre 1976 y 1983 el Congreso de la Nación estuvo clausurado y en su interior funcionaba una comisión de asesoramiento legislativo que era la que asesoraba a la dictadura para la firma de los famosos decretos ley. Lo cierto es que después de la realización de elecciones y de la elección de nuevos legisladores, este Congreso de la Nación, como órgano principal de la democracia argentina, recuperó su funcionamiento. Y ahí el regreso del orden constitucional y del valor de la letra de la Constitución como ordenadora en gran parte, y lo hemos contado, de distintos funcionamientos parlamentarios. Uno de ellos está previsto en la Constitución con las insistencias. Hemos preparado un informe hoy a partir de un trabajo exhaustivo que realizó la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación. Y en ese contexto, bueno, reproducimos parte de ese repaso preciso, en donde vale la pena, en primer lugar, recordar que es una insistencia. Bueno, una ley sancionada por las dos cámaras del Congreso de la Nación puede ser promulgada por el presidente de la Nación como titular del Poder Ejecutivo o también puede ser vetada, total o parcialmente. En el caso de un veto total o parcial, regresa a la Cámara de Origen en el Congreso de la Nación y si las dos cámaras del Congreso insisten sobre la ley con 2/3 de los presentes, al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, no le queda otra que promulgarla y cumplirla. No hay otra forma. Bueno, este dato que es tan nuevo y que que nos obligó a revisar la memoria desde la recuperación democrática en adelante, bueno, tiene antecedentes. ¿Pero por qué nos ha obligado mucho a hacerlo? Porque con la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad fue la primera vez en 22 años que se concretaba una insistencia de este tipo. Es decir, que el Congreso de la Nación invalidaba un veto presidencial, ¿sí?
Bueno, ese es uno de los puntos. Recién antes de entrar a la tanda hablamos de cuál es el otro recurso que está empezando a encontrar un techo. Bueno, son los decretos de necesidad y urgencia, que entran en otro debate y que ahora están en otro foco precisamente por el debate para tratar de cambiar la ley 26.122, que define los mecanismos y el control del Congreso y la validación de los decretos de necesidad y urgencia. Lo nuevo que está sucediendo, también nuevo en estos últimos 2 años, es que los decretos de necesidad y urgencia son también invalidados por las 2 cámaras del Congreso, y es lo que finalmente ha sucedido de manera inédita el año pasado y ahora también, no solamente con DNU, sino también con decretos delegados, es decir, que hacen uso de las facultades conferidas por la ley bases. Ese es uno de los techos. El otro, la insistencia, esa pulseada definida por la Constitución Nacional entre el Congreso, a través de sus 2 cámaras, y el Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a repasar cuál fue el primer caso después de la recuperación democrática. Vamos a viajar rápidamente al año 1988. Esa fue la primera insistencia que realizan las 2 cámaras del Congreso durante la finalización del gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Cuál fue la norma que había sancionado el Congreso y que vetó el entonces presidente Raúl Alfonsín? Bueno, la ley de reincorporación de empleados bancarios fue insistida el 28 de septiembre de 1988 y así se anotó la primera insistencia o por ende la anulación del Congreso de la Nación a un veto del presidente Raúl Alfonsín. Seguimos rápidamente y viajamos a la segunda placa. Decía viajamos, vamos al año 1990. Bueno, aquí tenemos más insistencias. La primera insistencia que se registra en el año 90, ya durante la presidencia, primer mandato de Carlos Saúl Menem, la excepción del servicio de conscripción a quienes hubieran sufrido la desaparición forzada de sus padres o hermanos. Bueno, el presidente Carlos Menem la vetó. El Congreso insistió. Las 2 cámaras del Congreso insistieron y el proceso concluyó el 19 de diciembre de 1990. La otra, que fue materia también de controversias y que implicó otra insistencia, bueno, fue el régimen de promoción de inversiones, cambios especialmente en materia impositiva. Fue insistida por el Congreso de la Nación el 19 de diciembre de 1990. La misma fecha también para otro dato que había pasado inadvertido. La ley que crea el impuesto al valor agregado, la ley del IVA y que genera cambios especialmente en ese año, bueno, también fue insistida porque el presidente Carlos Menem la vetó. Viajamos rápidamente a la siguiente placa. 1991. En el año 1991 tenemos una serie de cambios en materia penal vinculados a la detención de personas por averiguación de antecedentes. Bueno, ese cambio también fue vetado por Carlos Saúl Menem. Fue insistido por el Congreso y Menem afrontó esa insistencia el 28 de junio de 1991. Después, hablando de emergencias y de zonas de desastre, bueno, el Congreso de la Nación en el año 91 también declaró zona de desastre en la provincia de Santa Cruz. Fue vetada esa ley y fue insistida por las 2 cámaras del Congreso de la Nación el 20 de diciembre de 1991, ya sobre el filo, sobre la finalización del año. Pasamos del 91 al año 93 y esto es el tema de la placa número 4. La creación del Juzgado Federal de Reconquista, del segundo Juzgado Federal de Reconquista del año 1993, sancionado por las 2 cámaras del Congreso, vetado por el presidente Menem e insistido por las 2 cámaras el 7 de diciembre de 1993. 1994 tiene 2 insistencias y que en muchos casos nos permiten también comprender que las controversias entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación ha cruzado leyes muy importantes que han tenido vigencia. Bueno, vale la pena repasar un poco para ver cuán trabajosa ha sido la labor parlamentaria para algunas normas. Bueno, en el caso específico del Programa Nacional de la Lucha contra la Aftosa hubo una insistencia parcial, un veto parcial del presidente Menem con este programa. Volvió el expediente a las 2 cámaras del Congreso. Bueno, fue finalmente insistida el 2 de noviembre de 1994. Y acá viene el otro dato muy importante.
En el año 1994 nos encontramos con una insistencia parcial para el presupuesto 1994. Y ese presupuesto fue insistido a mitad de año, en julio de 1994. El 7 de julio, después de la recuperación democrática, es insistida por primera vez una ley del Plan de Cuentas Nacionales para el Estado. Y me refiero al presupuesto. El presupuesto 1994 tuvo una insistencia, es decir, que tuvo un veto del presidente Carlos Menem. En 1995, bueno, nos encontramos también, recuerden, los autónomos. Bueno, el régimen de normalización de trabajadores autónomos del año 95 también fue vetado por el presidente Carlos Menem y fue insistido por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Ese proceso terminó el 8 de noviembre de 1995. También el régimen de patentes, bueno, tuvo una insistencia parcial. La insistencia fue el 23 de mayo de 1995 y también cambios previsionales para el sector agropecuario, para el sector forestal y también para el fútbol argentino fue materia de un veto presidencial y de una insistencia. El Congreso terminó el proceso de insistencia el 23 de mayo de 1995. Pasamos a la siguiente placa y seguimos el año 95, porque es el año que tiene la mayor cantidad de insistencias. También se crea el sistema de seguro de garantía para los depósitos bancarios. Fue insistida totalmente porque fue un veto total del presidente Carlos Menem. La insistencia se terminó el 20 de julio de 1995. Después, otra ley, la prórroga por 5 años del reembolso de exportaciones provenientes de los puertos patagónicos. Otra pelea durísima también con los gobernadores patagónicos. Hubo una insistencia que terminó el 7 de diciembre de 1995, anulando un veto del presidente Carlos Menem. Pasamos a 1996. Nos encontramos con 3 insistencias. Primero, una transferencia de inmuebles que fue a la provincia de Salta. La insistencia fue el 21 de agosto del 96. Un incremento presupuestario para los excombatientes de Malvinas fue vetado por el presidente Carlos Menem, insistido por el Congreso el 13 de noviembre de 1996. Después una modificación de pensiones también para el mismo protagonista, para los excombatientes en Malvinas. Eso el 28 de noviembre de 1996 fue insistido por las dos cámaras del Congreso, después de un proceso, obviamente, que fue tratamiento primero de un recinto y después del otro. En 1997... también otra transferencia de inmueble, así que no solamente nos encontramos con cuestiones presupuestarias, sino transferencias de inmueble que han sido vetadas por el presidente e insistidas por el Congreso de la Nación. Pasó especialmente con la cesión de un inmueble para la Asociación Civil Telefónicos en 1997. Fue insistido el Congreso y dijo no, hay que cedérselos. Fue el 3 de diciembre del 97. La Ley Nacional del Teatro, sancionada en el año 1997, fue vetada totalmente por el presidente Carlos Menem ya en su segunda presidencia. Fue insistida totalmente por el Congreso de la Nación el 23 de abril de 1997. Otro punto de materia fiscal, la equiparación de derechos de importación de mercaderías del Mercosur, también contó con un veto total del presidente Menem. Fue insistido el 3 de septiembre de 1997. Y vamos terminando la década del 90. Pasamos a 1999. Bueno, el presupuesto 99 también fue vetado totalmente, insistido por el Congreso el 5 de mayo del 99. El régimen de martilleros y corredores fue insistido el 1 de diciembre, del año 99. La reforma tributaria que impulsó Carlos Menem en su segunda presidencia también en ese contexto implicó una serie de vetos y fue insistida por el Congreso de la Nación el 30 de junio del 99 con una reforma tributaria que contó originalmente con una serie de cambios impulsados por la oposición. La ley de tarjeta de crédito también fue vetada totalmente por el Poder Ejecutivo en el año 99. El 1 de septiembre fue insistida. Y ahí pasamos rápidamente, dejamos el siglo y pasamos ya al año 2000. El régimen de fomento para la lucha antigranizo, especialmente en la zona de Cuyo, fue vetada en aquel momento por el presidente Fernando de la Rúa. Bueno, fue insistida el 5 de julio del año 2000 y ya vamos transitando la última etapa de este informe.
En el año 2001 nos encontramos también con un veto presidencial a la transferencia de un inmueble. Fue insistido el 24 de octubre de 2000. También las transferencias de los islotes que rodean a la isla Huemul en el lago Nahuel Huapi fueron transferidas a la municipalidad de Bariloche. Fue vetado por el presidente de la Rúa. Fue insistido el 20 de octubre de 2001. También hubo otro mecanismo, ya con un Congreso que estaba transitando la última etapa del año de 2001 y después de ese momento traumático con la sucesión de 5 presidentes. Bueno, el cambio en las pensiones graciables fue vetada por De la Rúa y en ese contexto fue insistido por el Congreso de la Nación el 27 de noviembre del año de 2001. Ya pasamos rápidamente al año 2002 y nos encontramos también con el veto para la expropiación de un inmueble y la insistencia del Congreso el 6 de septiembre del año 2002. Pasamos a la intangibilidad del Fondo Especial del Tabaco. Eso fue el 12 de junio de 2002. Estamos hablando ya de otro momento de la historia argentina. Y el otro punto, el programa de propiedad participada para los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales, otro tema que ha sido recurrente históricamente en este Congreso de la Nación. Bueno, fue vetado en aquel momento, vetado por el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde y fue insistido por el Congreso de la Nación el 11 de septiembre del año 2002. Pasamos rápidamente al año 2003 y acá es donde empieza a terminarse la lista de los últimos, de las últimas insistencias antes de llegar al presente. Para eso hubo que viajar 22 años, pero estamos llegando sobre el final. Lo último, en el año 2003, también otra pelea presupuestaria, la exclusión de los fondos para Salto Grande dentro del presupuesto nacional. Eso fue vetado por el Poder Ejecutivo y fue insistido el 12 de marzo de 2003. Después pasamos también presupuesto 2003, una insistencia parcial, y eso implicó que fuera el tercer presupuesto que tuviera una insistencia parcial del Congreso de la Nación el 12 de marzo del 2003. Y ahí llegamos a la última del 2003, la llamada Ley de Azúcar, que son los incrementos de los aranceles para la importación de azúcar y la protección de la industria nacional azucarera. Bueno, eso fue también vetado en aquel momento y el 12 de marzo de 2003 fue insistido por el Congreso de la Nación. De ahí viajamos 22 años hasta el presente y llegamos ahora al 4 de septiembre de 2025 con la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, en donde ese proceso, que recordemos, contó con la sanción de las 2 cámaras del Congreso, el veto presidencial, su regreso al Congreso y finalmente el proceso que termina el 4 de septiembre de este año para cerrar el ciclo. Después de 22 años, una nueva insistencia del Congreso de la Nación para totalizar hasta este momento 42 insistencias del Congreso de la Nación y mientras transcurre este cronograma parlamentario, todo parece indicar de que esa cifra podría crecer en las próximas semanas. Muy bueno, Claudio, este resumen, esta síntesis, este recorrido por los últimos 40 y pico años de democracia. Un breve resumen, nuestro agradecimiento a la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso también por haber hecho este repaso y bueno, aquí están los datos que nos permiten pensar mucho está abierta mejor. al público en general. Exactamente. No es que solo que hay que entrar con una clave secreta a los diputados, senadores o periodistas parlamentarios. Exactamente. Cualquiera puede entrar. Te manda Son datos abiertos. un mail, está en la página de la Cámara de Diputados justo al final, que está detallado cada área del Congreso, atiende a todas las personas que les interese saber sobre los debates parlamentarios. Y veía en este informe, Claudio, que si ponemos un cuadro comparativo de cantidad de vetos o de decretos que hubo a lo largo de los gobiernos y cantidad de insistencia también de leyes, vemos que durante los 2 gobiernos de Menem hubo muchas insistencias, muchos vetos, muchos decretos. Que llegaron al presupuesto. Una discusión muy profunda entre, bueno, esto que reafirmó también la Constitución del 94, ¿no? La preeminencia, el rol que tiene el Congreso de la Nación y la interacción entre los 3 poderes del Estado, ¿no? Algo que también ayer se cuestionó mucho en función de, bueno, el Congreso tiene un rol donde están representados todas las los partidos políticos que llegan a ser votados y hay una diversidad sobre todo en la Cámara Baja, ¿no? Y lo vemos cada vez más con la consolidación de los
diferentes bloques. Muy importante siempre la memoria, el archivo que tiene aquí la Dirección de Información Parlamentaria y esta síntesis que nos trajo Claudio para ponernos en situación también, ¿no? Sí, claro. Que la democracia se va construyendo también de esta forma con los diálogos a veces un poco más complicados entre los diferentes poderes porque, bueno, de eso también se trata. Bueno, y lo interesante es siempre tener la mesa a disposición que tiene el Congreso para unificar y para tratar de sentar a los distintos protagonistas para que busquen, en definitiva, posturas en común. Y si no se logran esas posturas en común, bueno, definirá los números, las mayorías y las minorías. Señor. Pero lo cierto es que de los tres poderes es el único que tiene esa mesa abierta, porque el Poder Judicial tiene su mesa en particular para su sector, para su propio Y además analiza después de que las cosas se hayan hecho, digamos, no tiene forma de preverlo. O también para proyectar a lo mejor algunas normas vinculadas con el Poder Judicial. Lo mismo el Poder Ejecutivo. Tiene su propia mesa que a veces la puede ampliar, pero ya a un criterio propio del Poder Ejecutivo, si quiere convocar a otros actores sociales o políticos de la vida política argentina. Ahora, el Congreso es el que tiene la mesa siempre servida y abierta. Exactamente. Faltan los comensales. Sí. ¿No? Y van cambiando también las ubicaciones del menú y las cartas sobre la mesa también. Así es. Y con un ordenamiento que, bueno, nos permite repasarlo este informe, en donde hay una serie de escenarios que quizás no hemos vivido en las últimas 2 décadas, pero que están previstos en la Constitución. Que están claramente previstos en la Constitución y que desde la recuperación democrática de 1983, con la reapertura del Congreso de la Nación, bueno, nos encontramos con esto. Esta escena de tensión institucional entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo se ha repetido ya 42 veces desde el 10 de diciembre de 1983 y si esa controversia continúa, tal cual lo decías vos, Fer, y tal cual lo decías vos, Amanda, bueno, quedará en manos de la justicia encargarse de velar por el cumplimiento de esa ley. Claro, cada una de las normas que Claudio mencionó después se implementaron. Exactamente. Sí, claro. No Algunas tiene están vigentes otra. hasta ahora. Y están vigentes. Sí, yo decía, una de las primeras que vos hablabas de la incorporación de los trabajadores bancarios. Claro, bueno, el primer veto de Pienso Alfonsín. que los trabajadores bancarios ya están incorporados. Exactamente. Se habrán sí, jubilado. Exactamente. Pero bueno, y algo también muy importante que también dijiste como recurrente, la propiedad participada de los trabajadores, que fue un contexto donde se dieron privatizaciones. Entonces, la solución que encontró el Congreso fue, bueno, después no se implementó como correspondería, que es darle una parte de las acciones a los trabajadores. Algo que se remitió también ahora con la ley bases. Veremos qué pasa. Bueno, nos vamos. Nos vamos rápidamente. Gracias, Claudio Mardones, por todo este informe. Un gusto, un placer, como siempre. Muchas gracias. Muy bien, nos estamos reencontrando. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.